Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un grato placer nuevamente encontrarnos a través de esta plataforma, a través de este medio, para sumergirnos, para meternos en el estudio de la palabra de Dios, para comenzar y seguir en este estudio bíblico en el libro de Mateo. Es un grato placer porque, aunque parezca mentira, ya estamos acabando el capítulo 6 de Mateo. Y durante todo este tiempo hemos ido aprendiendo y siendo sorprendido por la palabra de Dios, siendo guiado y siendo enseñado. Y Dios ahora va a poner énfasis en que no debemos estar ansiosos ni afanosos. A veces nos estresamos, nos tensionamos, nos afanamos, estamos hiperactivos, preocupados por tantas cosas. Dios quiere poner un orden en nuestra vida. Yo creo que en el Sermón del Monte Dios establece parámetros y lineamientos conductuales, reglas, yendo más a la parte interna del ser humano, yendo más que a la ley, sino llevándonos con un enfoque global, el ser humano como alma, cuerpo y espíritu, no solamente en esa área. Y tenemos un Dios sorprendente, un Dios que mira en todos los lugares, y eso es lo maravilloso del Dios el cual creemos y seguimos. No sé ustedes, hermanos, pero este estudio, en este viaje que hemos emprendido del libro de Mateo, cada vez yo me sorprendo más, me siento más impactado de la palabra de Dios, el poder compartir con ustedes este ciclo de enseñanzas. La verdad que es deliciosamente nutritivo, es enriquecedor espiritualmente, conociendo más de Dios y aprendiendo y viendo cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta piedad, cuán bueno es nuestro Dios. Bueno, esta introducción ha sido un tiempo precioso porque Dios, acá en el capítulo 6 de Mateo, del versículo 25 al 34, Dios va a entrar a eso que a veces, a esa parte emocional de las personas, a esa parte conductual en las cuales a veces nos enfrascamos, y Dios va a ser claro y nos va a pedir que debemos ser personas más organizadas, que no debemos dejarnos llevar por las cosas, por la corriente de este mundo, por los placeres que tiene este mundo y que a veces nos subyugan y nos atraen. Así que, hermanos, vamos a entrar ya a la enseñanza propia de Mateo 6, versículo 25 al 34, donde Dios pone énfasis en el afán y la ansiedad. Así que quiero pues que tú nos sigas en este estudio, que te proveas de un cuaderno, de una hoja, y tomes nota y puedas después contrastarlo, después verificar en tu Biblia y nuevamente ser enriquecido, ser nutrido por la palabra de Dios. Así que te invito a orar. Oremos un momento. Amado Padre Celestial, gracias por traernos a estos tiempos, a este momento tan enriquecedor que es meditar y meternos a aprender más y más de lo que tú nos dejaste a través de tu santa y bendita palabra para nosotros, para nutrir nuestras vidas, para alimentarnos, para sustentarnos. Gracias, bendito Dios, gracias por este privilegio de estudiar tu palabra y conocerte cada vez más. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, de los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que ellos también puedan ser sorprendidos por ese Dios maravilloso que eres tú, amado Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a la palabra de Dios. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 24, mire cómo comienza el versículo 24. Y vamos a ir versículo por versículo para entender que Dios nos manda a planificar, a ser personas organizadas,
a proyectarnos, a ver y vernos en perspectiva. Podamos nosotros proyectarnos cómo logro esto, cómo consigo esto, qué es más prioritario, qué es más trascendente, qué es relevante en este tiempo, en este momento, qué verdaderamente edifica mi vida. Y es lo que Dios quiere, que nos organicemos, que seamos hombres y mujeres organizados, que no caigamos en la improvisación, que no seamos de esas personas que a último momento están buscando y recurren a cosas improvisadas. Dios quiere que nosotros nos enfrasquemos en aquellos temas que son medulares, que son la médula, el eje central y trascendental de mi vida. Jesús nos enseña las cosas prioritarias que hay en la vida. Por favor, piensa cómo estoy explicándote antes de leer el versículo 25 de Mateo 6. Dios nos está dando una enseñanza de qué es prioritario, qué es primero en tu vida como persona, como ser humano, como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como un ciudadano con proyecciones. Dios nos dice que no solamente puede ser la comida, el vestido. Dios nos dice, todo tiene su lugar correcto. Todo tiene un lugar donde debe estar en un orden de nuestra vida. Por eso, mira cómo comienza el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira cómo Dios pone énfasis, te dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Te das cuenta? Está poniendo un orden, que el cuerpo no es más que el vestido, que tú tienes que preocuparte por tu cuerpo más que ponerte cosas como es esta corriente. No, yo tengo que tener unas zapatillas de marca, yo tengo que tener un pantalón o un vestido que sea de marca, que sea de la última tendencia de la moda. Dios te dice, no, eso no es trascendental. Antes que eso, pues, es como tú mantienes tu cuerpo. No eres una persona que pues tiene problemas de salud, de colesterol, de glucosa, ¿no? De triglicéridos. Estás comiendo mucha comida chatarra. Dios va a tratar de mantener lo que te dije al hacer esta introducción. Dios quiere que tú priorices qué es trascendental. Por eso dice, la vida no es más que el alimento. Hay gente que está pendiente en comer y en comer bien, ¿no? Yo tengo que comer un lugar de prestigio, donde todo sea a uno. Y a veces eso nos saca de que podamos entender, sí, el afán es parte de la vida, pero ¿sabes qué? No puede ser parte de la vida de aquel que es creyente de Dios. Aquellos que no conocen a Dios pueden estar afanados y desesperados, pero nosotros no debemos ser controlados por nuestras emociones. Tú no puedes dejarte llevar por tu temperamento y en momento de cólera. ¿Sabes qué? Que cuando yo me molesto y me enceguezco y no te interesa nada, tú no mides. Yo quiero este pantalón, yo quiero este perfume, a pesar de que yo arriesgue a mi familia, a pesar que yo arriesgue esto, yo tengo que ir a esta reunión. O sea, Dios te dice que tú no puedes dejar ser controlado por tu temperamento, por tus emociones, por la inducción, por la influencia de las personas. Yo conocí personas que no les interesaba a quién sacrificaba con tal de aparentar.
yo tengo que estar porque yo también soy empresario. Y él recién comenzaba y quería codearse con empresarios que tenían 20, 25 años, estaban bien establecidos, bien posesionados, tenían ya todo un sistema que le daba el soporte necesario, y él recién comenzaba. Entonces, así, ahí tú te afanas por querer aparentar, y en ese aparentar sacrificas pues familia, personal. Eso a veces es lo que te afanas. Entonces Dios dice que yo no puedo ser controlado por la forma como comer, como beber o como vestir, que está bien, que eso es básico, es esencial. Comer, porque si uno come, pues voy a estar débil, y si yo no bebo, el ser humano necesita del agua para poder subsistir, ¿no? Al fin y al cabo yo me puedo vestir de repente con la ropa más sencilla, pero hay cosas que son vitales, son básicas, son esenciales. Pero llega un punto que no debemos afanarnos por adquirirlas, por conseguir. La solución de todo esto, ¿sabes qué? Es poner nuestra fe en Dios, que Él es nuestro Padre y Él nos va a proveer. Él va a traer el sustento para tu vida. Él va a poner ese alimento esencial que tú necesitas. Él va a traer, ¿sabes qué? Esa agua que tú necesitas para hidratar tu cuerpo. No es que tú necesites pues una gaseosa, tú necesitas una bebida tónica exclusiva, no. Dios va a traer esa agua con la cual tú puedas cumplir y suplir todas tus necesidades básicas. Pero no puedes estar afanado, estresado, preocupado por adquirirlas, porque, ¿sabes qué? La solución de todo esto es poner nuestra fe en Dios. Dios es mi Padre y Él va a proveer el alimento, Él va a proveer el vestido, las cosas que yo tengo que cumplir con mi hogar. ¿Me entiendes? Yo le voy a enseñar a mis hijos, a mi familia, a depender de la provisión de Dios. Que yo tengo que trabajar, sí, que yo tengo que ser puntual, claro, que yo no puedo dar motivo para que yo pueda ser observado o ser llamado la atención en mi trabajo. Yo no puedo malgastar el dinero en cosas triviales cuando sé que tengo pues que cumplir con cosas inevitables, luz, agua, con ciertas cosas, compromisos que hay en casa. Que yo no puedo pretender aparentar con mis amigotes y irme a compromisos. Sin embargo, dejo en el camino a mi familia. Y eso me produce afán. No, yo necesito trabajar más. Entonces me alejo de Dios. Porque trabajo horas extras y ya dejo de buscarlo a Dios. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Dios se preocupa por nosotros porque Dios nos ama. Y Él te dice que tú eres su real tesoro. Y Dios siempre va a preocupar de sustentarte. Mira lo que dice el versículo 26. Acá claramente lo que dice el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que alimentos, o sea, no es la vida más que alimento y el cuerpo más que el vestido. No está sujeto a eso. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial os alimenta. ¿No valéis vosotros más que muchos de ellas? Mira, Dios te llama a reflexión. Dios te dice, mira, analiza, piensa, medita, date cuenta. A las aves del campo, obsérvalas, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros como hacemos los seres humanos, que estamos proveyendo el trigo, el sustento para el pan, para una otra cosa. Sin embargo, mira, vuestro Padre Celestial, y eso te decía antes, la solución es que yo tengo un Padre que me ama y Él me va a sustentar. Él siempre va a interceder por mí. Porque te dije, Dios te dice,
con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué, alargué mi misericordia. Entonces, tú no puedes dejar de que esos afanes, que tú te preocupes, el vestido, la comida, te das cuenta, el beber, el estar con tus amigotes en un brindis. No, Dios es el que nos llama a reflexión. Dice, si Dios cuida de su creación, que son las aves, que son los animales, ¿cuánto más Dios te dice que tú vales más que un ave? ¿Cuánto más va a hacer eso por ti y por mí? ¿Tú crees que Dios se va a hacer desentendido? ¿Cuánto más nosotros, que Él nos mostró su amor muriendo en la cruz de un calvario por ti y por mí? Dios va a obrar poderosamente. Entonces, tú tienes que tener claro, hermano, que tú y yo y todos los seres que somos hechos a imagen y semejanza de Él, valemos mucho más que las aves. Y sin embargo, como hemos leído en el versículo 26, Él, ¿te das cuenta?, las alimenta, las provee. Y el interrogante que Él te hace, ¿no valéis vosotros más que muchos de ellas? Ponte a pensar, ¿no tengo yo más valor? Yo no alabo y glorifico a Dios. Entonces Dios va a proveer. Entonces, si tú y yo tenemos un Padre Celestial que nos sustenta, pues debemos de confiar en Él. Mira lo que dice, quiero leerte, y toma nota, Efesios 3:20. Vamos a volver acá a Mateo, pero yo quiero leerte Efesios 3:20, que Dios dice claramente que Él, con su poder, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Mira, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante, más aún de lo que tú y yo esperamos, de lo que pedimos o entendemos, ¿te das cuenta? Mucho más abundante de lo que tú pides, aún lo que puedas entender, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que Él va a hacer que actúe en ti y en mí. Cómo va a influir en las personas, en las circunstancias. Y es que Dios es nuestro proveedor. Por eso Dios nos dice claramente, no os afanéis, no tengas pendiente qué comer, qué beber. Si yo protejo a las aves, ¿no vales tú más que ellas? Y mira lo que dice el versículo 27, 28 y 29 y 30. Mira lo que dice, ¿y quién de vosotras, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? O sea, 35 centímetros medía un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como conocen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como de uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Mira, tú y yo tenemos que entender que hay cosas que no podemos cambiar, que no está en ti, que tú no eres Dios, tú no tienes ese poder de poder cambiar e influir en el crecimiento humano. Eso le pertenece a Dios. Eso está en la facultad de Dios. Tú tienes un tamaño y así te hizo Dios. ¿Te das cuenta? Hay cosas que tú no puedes alterar. Por eso dice, tú no puedes añadir un codo, 35 centímetros más a tu estatura. Pueda que tú puedas hacer que te corrija un tabique, pequeños detalles. Pero esa no es tu preocupación. ¿Te das cuenta? No te preocupes por el vestido. Peor aún, tú vas a poder incidir en un vestido, dice, porque os afanáis. Nuevamente te dice, no te afanes, no teas ansioso, no teas afanoso. Considerad los lirios del campo, cómo nacen, cómo
crecen, no trabajan ni hilan. Mira, te dice los lirios del campo, con la belleza que crecen, Dios hace que se vista de colores y hermoso. Y aún con todo esto digo, que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como lirio del campo. Entonces Dios te dice que ni aún el rey que fue más sabio, que tuvo más dinero, pudo vestirse como un lirio de los valles, que Dios provee y ha establecido eso. Dios va a hacer lo mismo con todos nosotros. Que todo está en las manos de Dios, que tú y yo debemos de confiar en Dios, debemos de poner nuestra confianza en Dios, no en la corriente de este mundo. Nosotros tenemos que demostrar que somos distintos, que no nos movemos por los patrones que ha establecido esta sociedad, que tú y yo vivimos distinto a este mundo. Por eso hay veces, hermano, el mercantilismo, la publicidad, te vende la idea de que tú tienes que tener esto, que tú puedes estar con un celular, en esta tecnología, un celular medianamente con ciertas cosas, ¿no? Pero no tienes que estar con un iPhone 16 que cuesta pues 6.000, 7.000 soles. Puedes estar con un celular que está a 500 soles, 600 soles. Cumple sus necesidades, pero nos venden pues la última tecnología, que esto, que la cámara así, que es más nítido, que a veces caemos en ese juego y estamos más afanados, más preocupados por aparentar o demostrar ciertas cosas que no vienen. Es el ejemplo que te da las aves, los lirios de los campos. Mira, ni aún así, te dice, ni aún Salomón, siendo el rey, que tuvo más dinero, que tuvo las más grandes cosas, que era un hombre tan sabio. Porque yo podía llevarte a Crónicas y poder leer cómo la gente, los reyes, se sorprendían de la sabiduría, del conocimiento de Salomón, de la belleza, cómo había construido el templo. Pero ¿sabes qué? Dios te dice, ni aún Salomón puede hacer lo que yo he establecido. ¿Sabes qué? En otras palabras, estate tú tranquilo, confía en mí, confiar, porque tú no vives como viven esta gente, tú vives por fe, tú vives en otro, dependiendo de la provisión de Dios. Esa es la diferencia. Mira lo que dice en el versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Nuevamente Dios vuelve a incidir, porque a veces, ¿sabes qué, hermano? En esa época, como en el ahora, en este tiempo actual, en esa época pues la gente se preocupaba por tener los mejores sitios, la mejor posición, las mejores túnicas más caras. Igual ahora, tú quieres vestirte con la ropa más cara, con la mejor ropa, que la gente vea que tú tienes esos gustos, y a veces te preocupas más por eso. Estás más afanado, ¿no te das cuenta? Por eso aquí en el versículo 31 dice, no os afanéis, pues diciendo, o sea, ¿sabes qué? Estás más preocupado por qué vas a comer, qué vas a beber, qué te vas a vestir. Dios te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que tener ciertas prioridades, poner en orden trascendental. Y ahí te dice, hay cosas que son preferentes, que tienen mayor relevancia. Y esta es el reino de Dios. Dios nos salvó de este mundo de placeres. Antes estábamos sujetos a los placeres. No te interesaba esto que era el mañana, simplemente el día de hoy tú querías vivirlo. Pero en Dios hemos entendido que ya no somos más esclavos de los apetitos, de los deseos de esta carne, porque Dios nos ha hecho libres de esa esclavitud en la cual estábamos nosotros.
Entonces, yo tengo que entender claramente que mi principal objetivo es el reino de Dios. Buscar, en primer lugar, cada día, llenarme más de la presencia de Dios. Porque esas cosas, si Dios es mi Padre, yo sé que Él va a sustentarme. Yo sé que Él me va a proveer. Yo sé que Él va a traer mi comida, va a traer sustento para beber a mi hogar. Yo sé que el Señor siempre va a ponerme un trabajo, porque ahora que yo soy de Cristo, ya no soy el hombre que era antes, ya no soy la mujer que era antes. Ahora yo pertenezco al reino de los cielos. Yo pertenezco al reino de Dios. Mira lo que dice el versículo 32. Hemos leído el 31. Pero los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mira cómo Dios, ahí mismo en tu palabra le dice, tu Padre Celestial sabe que tú tienes necesidad. Él lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Él sabe la necesidad que nosotros tenemos. Él sabe por lo que tú estás pasando. Pero no seamos, por eso te dice, no sean como los gentiles. No seamos como los demás. Dios quiere que tú pongas tu mirada en las cosas de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso te dice, tu Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué son todas estas cosas? Pues de beber, de comer, de vestirte. Dios te va a sustentar. Dios va a proveer, hermano. Dios va a mandar provisión de lo alto. Acuérdate cuántas veces hemos estudiado la palabra de Dios, que Dios alimentó a través de cuervos, que Dios alimentó a su pueblo a través del maná. Entonces, Dios, hermana, Dios, hermano, siempre está extendiendo su misericordia sobre nosotros para proveernos, porque Él conoce todas nuestras necesidades. Él lo sabe todo. Entonces, confía en Dios. No te desalientes. No estés preocupado, estresado. No. Ten confianza que Dios es tu proveedor. Y mira lo que dice el versículo 33. Acá simiente de texto que es muy conocido, pero es un texto en el cual tú y yo debemos de aplicar en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Tenemos que entender que tú y yo no pertenecemos a este mundo y no nos comportamos como las cosas de este mundo, porque Dios está con nosotros, Dios nos está sustentando. Por eso nos dice en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es prioritario. No te afanes, no te estreses, no estés ansiosos. Busca primero a Dios y todo lo demás Él va a añadirlo. Acá dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Dios va a añadir, ¿qué cosas, hermano? Pues el beber, el comer, el vestirte, el proveer, el darte lo mejor. Porque Dios también te dice en su palabra que tú y yo somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para proclamar el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios está claro, hermano. Dios nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso tiene que ser primero. Antes de estar preocupado en qué vestiremos, cómo nos vestiremos, cómo beberemos, qué haremos con esto, que yo necesito esto. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Cuando tú ves las prioridades en Dios, te das cuenta, en realidad, yo puedo estar sin eso. Qué importante es a veces cómo Dios te sorprende, cómo Dios
toca a otras personas para bendecirte. Y es que Dios, como lo acabamos de leer, ¿te das cuenta? Dios sabe qué necesidades tienes tú. Él lo sabe todo, ¿te das cuenta? Él sabe la necesidad que tú tienes. Y Él sabe en qué momento Él va a obrar, Él va a proceder, Él lo sabe. Por eso te dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. El gran problema, hermano, es que la gran mayoría estamos buscando las añadiduras, estamos buscando las cosas. Ay, no, yo quiero esto, quiero tal cosa. Quieres y te pones ansioso por conseguirlo, te afanas, te estresas, te tensionas. Y en esa tensión arrastras a veces a personas que no tienen razón de pasar esas crisis, porque perdemos la perspectiva, perdemos de poner un orden y de planificar y entender qué cosa es más importante. ¿Qué es más importante? ¿Qué cosa es más medular? ¿Qué es más trascendente? Pues buscar primeramente el reino de Dios, confiar, tener fe, no desesperarme. Por eso en el versículo 34 Él va a cerrar diciéndote: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada uno su propio mal. Qué interesante es esta respuesta, hermano. No te afanes por el día de mañana, porque Dios lo controla todo. Tú no vas a poder alterar eso. Él te dice: ¿sabes qué? Yo tengo el control. Nada sucede sin mi consentimiento. ¿Te das cuenta? Porque el día de mañana va a traer su afán. Tú no te preocupes. Déjalo todo en mis manos. A mí me pertenece el futuro. Deja que yo voy a hacer. Entonces, pues te dice: basta cada día su propio mal. Basta a cada día lo que te va a pasar. Ese mal, pues no te preocupes. La gran diferencia es que tú tienes fe en Dios y tú no estás solo. Dios es tu Padre Celestial. Es la tercera vez que te digo, y es que tú tienes que verte como un hijo de Dios y que Él es tu protector. Y tú estás preocupado en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás va a ser resultado de ese primer lugar que tú has puesto las cosas de Dios. Dime tú si esta palabra no pone orden y equilibrio en nuestras vidas. Dime tú si cuando tú lees esta escritura, tú tienes que entender: sí, pues, Dios cuida a las aves del campo. Ellos no están sembrando, cosechando, recogiendo en granero, y Dios siempre provee su alimento. Y yo no valgo más que ese pajarito, que ese animal. Claro que sí. Si Jesucristo pagó con su vida por mi vida en la cruz del Calvario, entonces Dios me ama. Yo no debo de preocuparme, no debo estar tensionado. Sí, yo tengo que trabajar, yo tengo que cumplir con mis compromisos como padre de familia, con mis responsabilidades. Tengo que hacerlo. Pero ¿sabes qué? Yo sé que Dios va a cambiar y va a revertir todo. Porque acabo de leer que Dios sabe todas las necesidades que yo tengo. Entonces, yo no me tengo que preocupar por qué de vestirme, sino yo confío en Dios. Yo confío en Dios que Él va a proveer un mejor lugar, porque lo que trabajo acá no me alcanza. Señor, voy a emprender un nuevo proyecto. Señor, guía mis pasos. Si tengo que estudiar, lo voy a hacer. Si tengo que retomar un estudio que dejé, pues lo vuelvo a hacer. Ahora entiendo que ya no puedo ser de antes. Entonces, esas cosas, hermano, cuando tú entiendes que es primeramente Dios, tú estás poniendo todo en las manos de Dios.
primeramente buscas a Dios, y Dios va a ir acomodando todo, y Dios va a ir añadiendo cada cosa, porque primeramente tú has buscado el reino de Dios y su justicia. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Ha sido un tiempo precioso de refugiarnos en esta palabra de Dios que nos alimenta, nos sustenta, nos orienta y pone en orden nuestras prioridades. Nos dice que debemos de organizarnos, que debemos entender qué cosa es gravitante, qué cosa es trascendente en mi vida. Pues primeramente es Dios, y las demás se va a agregar. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias por este tiempo, Señor, tiempo de estudio, tiempo de meditar en tu palabra, tiempo de saber, Señor, que tú conoces todo, Señor, y que yo no debo de preocuparme, ni estresarme, ni afanarme por nada, Señor, que tú tienes el control de todo y que nada sucede sin tu consentimiento, Señor. Nos sometemos a tu santa y bendita voluntad, bendito Dios, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, queridos hermanos, amigos que nos acompañan. Que el Señor, pues, cada día guíe sus pasos y dirija